Estamos en el pueblo minero, pueblo fantasma. Está ubicado en California, en el camino de ida entre Los Ángeles y Las Vegas. Esto fue abandonado porque en una época la plata era tan barata que no valía la pena hacer las excavaciones. Creo que se termina acá, no, sigue. No vemos nada. Está oscuro, Chao, no vemos más nada. Sigue, Sigue, pero no se ve nada. Ah, no, se termina acá. Se termina ahí. Escalofriante, vámonos. En el condado de San Bernardino, en las montañas Cálico, en pleno desierto de Mojave. En este desierto se ubican lugares muy extremos como el Valle de la Muerte, que es el lugar más caluroso de Norteamérica, llegando en verano a una calentura de hasta casi 60 grados centígrados. Y también tiene lugares tan extraños como el Área 51. Bueno, allá está el pueblo fantasma. Ahora vamos a ir para allá. Pero mirá en qué contexto está todo, ¿no? Ubicado. Impresionante. Bien del lejano oeste. Y acá tenemos a una cowboy. Una cowboy del lejano oeste. Tululú, tululú. Fue fundado en 1881 como una ciudad que albergaba a los mineros que explotaban la plata en las minas de la montaña Cálico, pero que actualmente es un parque estatal, con atracciones turísticas y todo lo que necesitas para pasar un día agradable, más allá de clima intenso. La entrada cuesta $8 por persona, pero los menores pagan 5 y los de menos de 4 años no pagan. El 30% de los edificios son originales y el resto fue restaurado en base a fotos de la época. En su máximo esplendor, el pueblo contaba con 1.200 habitantes, pero en total asistían hasta 5.000 mineros al lugar. Mirá las casas, algunas son solamente la fachada y solamente el 30% de todos los edificios que hay son verdaderos y los otros no, están reconstruidos. Ahí me imagino los cowboys disparando desde las ventanas de arriba cuando entran los indios. Está bueno, buenísimo. Acá está el salón. Tenía un mini Chinatown. Los chinos que eran la mano de obra económica en minas y tendido de vías férreas. Los más explotados de la frontera, porque cobraban mucho menos y estaban dispuestos a trabajar en los lugares más arriesgados. De esa parte del pueblo, Chinatown, solo quedan las ruinas. Y estos son los restos de casa, pero exactamente donde estaba Chinatown. ¿Ves? Ahí dice cartel. Exactamente donde estaba Chinatown, ya que tenía su propio barrio chino. Y bueno, estamos casi en Halloween, así que también hay decoración de Halloween. Fíjate la carreta con el caballo fantasma este, está genial. Está muy buena. Walter Knott adquirió Cálico en la década de 1950 y restauró casi todos los edificios de la ciudad para que luzcan exactamente como en la época. En 1881, 4 exploradores de la estación Grapevine, hoy en día Barstow, descubrieron plata en la montaña y abrieron la mina en el Rey de la Plata, la que haría la mayor producción de California a mediados de la década de 1880. Una oficina de correo fue instalada en 1882, también una imprenta y un periódico semanal. La ciudad pronto tuvo 3 hoteles, 5 tiendas de artículos diversos, una carnicería, bares, burdeles, 3 restaurantes y pensiones. ¿Qué pasó? ¿Hay un cadáver?
El condado también estableció un distrito escolar y un recinto de votación. La ciudad contaba con un ayudante de sheriff, 2 policías, 2 abogados y un juez de paz, 5 comisionados y 2 médicos. También había una oficina de Wells Fargo, que es un banco importante de Estados Unidos, y servicios de teléfono y telégrafo. En su apogeo de producción de plata entre 1883 y 1885, Calico llegó a tener más de 500 minas y una población de 1.200 habitantes. Los trabajadores locales eran enterrados en el cementerio Boot Hill. El descubrimiento de borato mineral en las montañas Calico, pocos años después del asentamiento de la ciudad, también dio empuje a la minería, pero en otros sentidos. Para 1890, el estimado de la población en la ciudad era de 800 habitantes y 3.500 mineros explotaban las minas de plata y bórax, con gente proveniente de China, Inglaterra, Irlanda, Grecia, Francia y Holanda, al lado de la población americana. Pero lamentablemente en el mismo año fue promulgada la Ley Federal Sherman Silver Purchase Act, con lo cual el valor de la plata cayó, haciendo que en 1896 su valor sea de un poco más de $0.50 por onza, haciendo de las minas de Calico económicamente inviables. La oficina postal fue cerrada en 1898 y la escuela también cerró poco tiempo después. Para el cambio de siglo, Calico ya era un pueblo fantasma, y con el final de la minería de bórax en la región, para 1907, la ciudad fue completamente abandonada. Esta es la brigada bucket, o sea, de baldes para incendios solamente. No ponga rocas o basura en el agua. Solamente para en caso de incendios. ¿Hay moneditas? Bueno, vamos a meter el detector ahí adentro. Sí, hay moneditas, mira, de 5, de 1. Buena idea, Tenemos el chupacabra de Calico. Mira, ¿qué es esto? Parece un coyote disecado, no sé qué es. También está lleno de elementos históricos colgados en todos lados. Mirá. Esta es una placa, un cucharón. Acá es avistamiento de fantasmas. Mirá, en las minas de los antiguos mineros. Fíjate, este es escalofriante. Directamente una silueta sentada, pero parece un minero, ¿no? Increíble. Si no ves bien, espera que te lo agrando, No tenías carreta, ¿no? Acá estamos en Calico, pero me encontré, mira, certificado de autenticidad, un meteorito que proviene de Campo del Cielo, ahí se lee bien. Ahí está, bueno. Creo que estaba prohibido sacar meteoritos, pero bueno. Y de este lado, diente de tiburón, pero fosilizado. 5,25. Pirita, el oro de los tontos. Mirá, $5 te puede llevar una. Y esto, mira, para Polquito se lo muestro. Está buenísimo, mirá. Genial. Batman, las tortugas ninjas y aquel creo que es Predator. Sí que está bueno, fósiles en las piedras. Increíble. Bueno, estoy terminando de editar el video acá en el aeropuerto y acá está la compu, pero por suerte, si te creías que estoy aburrido, no, porque tenemos al cantor loco, así que
Así que bueno, nos vemos la próxima.